Bienvenidos al webinar El municipio y la energía. A nombre de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, agradezco su asistencia. A continuación, presentaré al ingeniero Héctor Francisco Ledesma Aguirre, a quien agradecemos su tiempo y apoyo como ponente. El ingeniero Héctor Ledesma es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, Veracruz. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector energético, principalmente en temas de eficiencia energética. Se ha desempeñado durante 6 años dentro de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía en la Dirección General Adjunta de Fomento, Difusión e Innovación. Actualmente es director de Estados y Municipios. Adelante, ingeniero. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre el municipio y la energía, sus bondades, las oportunidades que hay, los centros urbanos, la economía y el cambio climático. Gracias por su asistencia. Damos inicio a este webinar. ¿Qué pasa con la energía en el contexto municipal? En 1990, el 43% de la población mundial vivía en áreas urbanas. Esto para el 2015 ha crecido el 54%, es decir, hemos alcanzado casi 4 billones de personas que vivimos en centros urbanos. Y para el 2030 se estima que la población alcanzará 5 billones. En este sentido, también los centros urbanos de mayor crecimiento son aquellas ciudades pequeñas y medianas con menos de 1 millón de habitantes. Digamos que para México esto está focalizado en más de 2.458 municipios, pero digamos, basado en esta estadística de menos de 1 millón de habitantes, las ciudades de este país han crecido, digamos, el promedio de municipios en este país está cerca de ese 1 millón de habitantes. Y esto representa que van a tener mayor crecimiento y el 59% de la población urbana va a estar concentrada digamos, en este segmento de municipios y ciudades. En ese sentido, con más del 50% de la población mundial viviendo en ciudades, se habla de que va a representar entre el 60 y el 80% del consumo de energía y generará cerca del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para 2030, la demanda de energía y agua se espera que crezca hasta entre el 40 y el 50% respectivamente. Entonces, digamos, toda la economía se centra en estas ciudades y municipios. Por tal motivo, el crecimiento poblacional, el crecimiento de energéticos para cubrir muchos servicios va a ser lo que se concentre en los municipios y ciudades. Ahora, ¿por qué la energía se ha vuelto central? Hay un cambio acelerado tecnológico, hay unas reformas estructurales en el país que hoy permiten que los municipios participen en el sector energético, hay preocupaciones por impactos ambientales y también señalar que hay una acelerada competencia entre ciudades y esto es por atraer inversiones y eso nos lleva a tener una necesidad de hacer una eficiencia tanto en recursos públicos como humanos y esto conlleva que la energía es un tema central en las administraciones de los municipios. Y las razones son muy sencillas, o sea, hay que eficientar el recurso público, como lo comentaba, hay un cambio tecnológico, hoy vemos luminarios LEDs instalados en la mayoría en una gran parte de municipios, o al menos están solicitando hacer estos cambios por tecnología LED, esto quiere decir que el cambio tecnológico está acelerado, automóviles, transporte público de gas natural o con otros tipos de combustibles, autos híbridos y como lo mencionaba, esta competitividad entre ciudades buscando atraer inversiones es algo que va de la mano y por eso se vuelve tan central el tema de energía. Y por supuesto el tema ambiental que va muy ligado a la energía y esto a las ciudades y a las propias administraciones municipales como a la población les preocupa. Ahora, las ciudades no han sido construidas con criterios de eficiencia energética y esto generalmente fue provocado por estos bajos precios de energía. México es un país petrolero y digamos que esto ha provocado que las ciudades no se crean con eficiencia. Hay dos grandes rubros, digamos, dos grandes aspectos. Por allá de 1970, cuando se vino la crisis petrolera, estos temas empezaron a preocupar y un poco regresaron en los años 2000 también,
digamos, con estos precios de barriles de petróleo de $100, hizo que empezáramos a tener mucha más conciencia del consumo de energía. Y por supuesto en las ciudades es algo que impacta de sobremanera. Ahora, hablando focalmente de los servicios que prestan las ciudades, pues se incluye el transporte, el agua, el saneamiento, la electricidad, la salud, educación y otros servicios, digamos, que están a cargo de los municipios, como son el propio alumbrado público, las flotas vehiculares para el tema de la basura, policías, bomberos, los propios edificios públicos de los municipios, la definición del uso de suelos, permisos y licencias de construcción, y el propio aprovechamiento de las energías renovables. Entonces, en ese sentido, aquí se concentra, digamos, una de las relaciones más directas que tienen los municipios con la energía. En ese sentido, y bajo este artículo 115 de la Constitución, donde faculta a los municipios a atender varios servicios y muchos ligados al tema de energía. Su relación es directa. Por ejemplo, el alumbrado público, hoy en día la tecnología nos permite ahorrar cerca hasta del 70% de la energía por el cambio tecnológico. El bombeo de agua es un suministro básico y representa altos costos de electricidad. Entonces, cualquier acción que se lleve de mejora en los sistemas de bombeo de agua van a ayudar a las finanzas municipales y por tal reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero. El transporte público para aquellas administraciones que operan directamente sistemas de transporte público, el uso de los combustibles alternativos como electricidad y el propio gas natural y la mejora de los vehículos de su flota vehicular se traducen en economías que van a reflejar positivamente en las finanzas públicas. Y pasando al tema de edificios, bueno, el tema de edificios es un tema mayor. Dentro de los municipios, pues hay, digamos, todas sus oficinas administrativas donde hay un gran potencial en sistemas de iluminación, aire acondicionado, elevadores, bombeo, y todos estos pueden ser sujetos de mejoras tecnológicas y propiamente también de operación, que reduzcan estos costos de operación para el municipio. ¿Y qué más también podemos decir? Aprovechar, digamos, las energías renovables en estos edificios, donde ya hay mecanismos que apoyan la instalación de sistemas fotovoltaicos. También en los edificios públicos se puede aprovechar el calentamiento solar de agua, que es otra alternativa tecnológica que puede ser altamente rentable. Por último, el manejo de residuos. Este es un tema que yo aconsejaría a los municipios acercarse al Instituto Nacional de Energías Limpias y Electricidad, que ha generado documentos para desarrollar este tema. Perdón. En la actualidad, el manejo de residuos y en particular la disposición final es uno de los problemas más fuertes que tienen los municipios, porque enfrentan todo este tema de separar la basura, pero también cabe señalar que los residuos orgánicos son precursores de la producción de metano y es un gas muy potente, digamos, en términos de efecto invernadero y que puede ser aprovechado para generar calor y electricidad. Y esto podría servir como ingresos y reducción de costos para las ciudades. Entonces, digamos que esto también está ligado a un tema de generación de energía con los residuos sólidos de los municipios. Ahora, la reforma energética, yo creo que, como lo mencionaba al principio, estas reformas estructurales que sufrió el país en estos últimos años, y era un tema que estaba centralizado, todo el sector energético se centralizaba en las paraestatales, y hoy hay un cambio de paradigma y los municipios se vuelven actores importantes del sector eléctrico. Y hay que verlo como una gran oportunidad que tienen los municipios de participar en este sector. Perdón. Uno de los puntos más importantes es el ordenamiento territorial. Los municipios son responsables de su propio uso de suelo, de generar y emitir licencias y permisos de construcción, lo cual va a formar parte, digamos, de la entrada en operación de estas plantas de generación de electricidad cuando estén dentro de su territorio. Entonces los municipios tienen esa capacidad de tener claro que van a tener que, en su caso, modificar reglamentos de construcción para este tipo de instalaciones que lleguen a
a ubicarse dentro de su territorio. Y las energías renovables ocurren donde está el recurso y requieren mayor territorio que una planta convencional de energía eléctrica. Por ello, va a ser muy importante que los municipios consideren en sus reglamentos y en sus planes de uso de suelo este ordenamiento territorial para apoyar el desarrollo del sector eléctrico dentro de su territorio. El segundo punto que creo importante de la reforma eléctrica y la reforma energética es que los municipios van a poder socios de sus proyectos. Más de una vez hemos recibido aquí en Conue a municipios interesados en poner sus granjas solares para autoabastecer el consumo de energía eléctrica en sus servicios. Ahora los municipios tienen una gran oportunidad de ser propiamente propietarios de sus plantas de generación, donde ellos van a tener que participar en el mercado. Ya, digamos, esta denominación de autoabasto quedó fuera, digamos, de esta nueva reforma, pero lo que sí queda claro es que el municipio podría participar con su pequeña empresa eléctrica en el mercado o en su caso asociarse con desarrolladores de estos proyectos para generar, digamos, estas plantas de energías renovables que puedan generar ingresos para el propio municipio. También debo hacer mención, y es algo que aquí en CONUE hemos recalcado mucho, el tema del fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios municipales. Si bien estos 3 años que tienen las administraciones municipales, ahora ya a partir del próximo año podrán hacer reelección, digamos, estos 3 años lo que ha generado es una alta rotación del personal. Entonces ahí, digamos, están el detalle de que los funcionarios municipales tengan la capacidad, tanto técnica, legal y operativa, de tener una interlocución con los desarrolladores de los proyectos, tener esta capacidad de entender estos temas de eficiencia energética, de energía y energías renovables. ¿Por qué? Porque en principio van a facilitar las inversiones en sus municipios, en el caso de que se instalen plantas de generación de energías renovables en sus territorios, y también en su caso van a vincular las negociaciones entre desarrolladores y sus pobladores. Esto ocurre, por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec, donde se hacen consultas informadas y previas y libres, donde la comunidad se acerca y hacen talleres y propiamente consultas a través de protocolos internacionales, y lo mismo lo establece la ley de la industria eléctrica, para que la población se vea beneficiada y se sienta beneficiada de todos estos impactos positivos que tienen la generación de energías renovables. Entonces, aquí los municipios juegan un papel clave como propietarios de plantas, como socios y como facilitadores en la vinculación de desarrollo de estos proyectos. Y digamos que la última es como un usuario de energía, como lo ha hecho hasta ahora bajo una sola empresa, bajo un suministro de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora los municipios podrán contratar energía eléctrica con otros suministradores. Y esto podría ocurrir a través de una figura denominada usuario calificado. ¿Qué es un usuario calificado? Es un usuario que tiene una alta demanda de energía. Bajo la ley de la industria eléctrica lo establece como un usuario final que cuenta con un registro ante la Comisión Reguladora de Energía para adquirir el suministro eléctrico como participante del mercado mediante un suministro de servicios calificados. La ley de la industria eléctrica establece que para tener el registro de usuario calificado, todos los centros de carga de los municipios, es decir, edificios, alumbrado público, bombeo de agua, tendrán que tener una demanda mayor o igual a 1 megawatt. Y esto ha ido bajando. Empezó hace 2 o 3 años con 3 megawatts, bajó a 2 y ahorita está en 1 megawatt. Hay características para cumplir esta denominación. Hay que estar en media tensión y en baja tensión, considerar que todos los centros de carga estén medidos, y eso hace muy interesante porque los municipios podrían salir al mercado eléctrico a buscar precios más competitivos. Y en su caso, si rebasan los 5 megawatts, podrían participar en el mercado eléctrico mayorista. Entonces, sí vale la pena que se obtenga, vamos, que se vea una gran oportunidad sobre esta división de usuarios calificados. Digamos, el alumbrado público es uno de los servicios que mayor demanda tiene, y desafortunadamente el alumbrado público en la mayoría no está medido. Para los municipios que tienen medición, sí valdría la pena que revisen sus demandas,
porque puede ser una gran oportunidad para ustedes. En el caso de los servicios censados actualmente, sí deberemos esperar todas las resoluciones que emita la Comisión Reguladora de Energía para establecer cómo se puede medir. Sin embargo, hay tecnología que hoy, a través de sensores y sistemas de comunicación, a través de la red móvil o en su caso del propio Internet, puedan hacer esta tarea de medir el alumbrado público. Pero hablaremos más adelante sobre ello. Ahora, el tema de medio ambiente, el cambio climático, las ciudades contribuyen enormemente a la emisión de gases de efecto invernadero. Y esto lo vamos a ver, y bueno, ¿cuáles son las principales actividades que emiten estas emisiones de gases de efecto invernadero? Los edificios, la industria, la oferta de energía, los residuos, el transporte, la agricultura y el bosque. Los bosques principalmente a través de estos incendios forestales que a veces perturban estos bosques, generan mucha emisión de efecto invernadero, toda la agricultura, esto básicamente proveniente de los residuos, generan estos gases de efecto invernadero. El transporte tanto terrestre, marítimo, aéreo, pues por su dependencia a los combustibles fósiles. La industria, pues el consumo de energía en los edificios igual, hogares y centros de trabajo generan estas emisiones de gases de efecto invernadero. Algo muy importante es la vulnerabilidad al cambio climático como una preocupación creciente, y eso lo acabamos de ver hace unos días en Houston, Texas, con esta entrada de estos huracanes, y digamos todas las afectaciones que ocurre en los centros urbanos. El panel intergubernamental para el cambio climático define este concepto como el grado al que un sistema es susceptible o incapaz de enfrentarse a los efectos adversos de este fenómeno, incluidos los extremos, digamos, la variabilidad y los extremos del clima. Y esto es básicamente por el aumento de temperatura, la mayor incidencia e intensidad de las lluvias, traerán consigo, pues, digamos, un daño a la infraestructura. Ayer discutíamos ese tema de todos los seguros de casas, de automóviles, que estos eventos dañen la economía, digamos, de las ciudades y propiamente la infraestructura de los municipios y de las ciudades. Y vamos, el suministro de agua, servicios médicos, edificios y la propia infraestructura del municipio, tanto física como energética, pues se puede ver afectado. Y son preocupaciones que en muchos municipios se están ya atendiendo por estos efectos que se generan. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de las acciones de los municipios en relación a la energía? Uno es la economía, propiamente la administración de la ciudad. Cualquier medida de eficiencia energética es mucho más barata, es la medida más rápida que se puede implementar y permite mitigar la presión de las finanzas públicas. Yo creo que ese es un tema que los municipios deben de entender, que la energía va a tener mucha relación con sus finanzas públicas, y es algo que habitualmente lo vemos en los municipios. El segundo punto creo que es la competitividad de las empresas y que operan dentro del municipio. Y esto está muy interesante porque una ciudad donde un transporte y unos edificios se vuelven, vamos, muy eficientes, hace que muchas empresas se alberguen en estas ciudades y representa un esfuerzo muy importante en temas de aprovechamiento de energías, y hace que las empresas vengan a los municipios, a estas ciudades, por esta competitividad que hay y esa eficiencia en la propia ciudad. Yo me permitiría hacer hincapié en que esto está muy centralizado en el transporte y los edificios, tanto que los edificios es donde toda la mayoría de oficinas y de centros de trabajo están albergados. El tercer tema es el costo de la vida, digamos, y vuelvo a asociar al tema de transporte. ¿Cuánto nos cuesta vivir en una ciudad donde el transporte es eficiente, es económico? Entonces, todo esto va ligado. O, por ejemplo, ciudades donde la mayoría de equipos de los hogares son eficientes, tienen etiquetas y normas de eficiencia en los hogares, tanto en equipos como en sistemas. Esto permite que sea altamente rentable vivir en una ciudad. Entonces, por eso esto está asociado al costo también de la vida que tenemos en
en las propias, ¿no? Y los beneficios que se tienen. Y obviamente, pues está el tema del medio ambiente local, y es algo que empieza a preocupar no solamente a las administraciones como tanto a las administraciones como a la población en general, que lo que busca pues son preocupaciones sociales que empiezan a verse reflejados sobre la calidad, por ejemplo, del aire. Es un tema importante y sabemos que está muy ligado también al uso de los combustibles, pero eso ayuda, digamos, a que cualquier acción que se haga de mejora en estos sectores ayudaría al medio ambiente. También la imagen de la ciudad, yo creo que eso a muchos alcaldes les interesa y propiamente a la población, a las organizaciones no gubernamentales de las ciudades. La imagen de la ciudad representa algo muy importante porque hay grandes decisiones que se toman en temas de ordenamiento urbano, infraestructura vial, así como el manejo significativo de esto va a implicar emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades. Y al final la salud de los habitantes, ¿no? La quema de combustibles fósiles en este contexto de las ciudades tiene impactos en la calidad del aire, en los habitantes de la ciudad y por lo tanto en la salud. Y esto presiona obviamente la economía de las familias, la productividad y los servicios de salud establecidos en el municipio. Entonces, vamos, todo lo que se haga relacionado a la energía va a tener muchos beneficios a favor de estos rubros. Ahora, el ahorro de energía. El ahorro de energía como concepto es la acción de disminuir el consumo de energía de una actividad que se esté realizando de uso final de energía sin reducir nuestro nivel de confort. Entonces, digamos, aquí en una de las ilustraciones pongo una lámpara incandescente y con una lámpara fluorescente que emite la misma cantidad de iluminación, pero una consume el 60% menos de energía. Entonces, para ahorrar, también se puede ver desde este punto de vista. No podemos perder el confort del servicio o actividad que estemos prestando. Y esto ocurre de dos maneras, en hábitos y prácticas, ¿no? Y esto ocurre, por ejemplo, cuando salimos de casa, tenemos que apagar televisiones, apagar todos estos servicios de stand-by, buscar la manera de retirar todo lo que esté conectado al servicio de energía eléctrica. Y lo otro es por el cambio tecnológico, y son los equipos que actualmente son más eficientes, las computadoras, refrigeradores, estufas, calentadores de gas. Actualmente son equipos mucho más eficientes y esto, digamos, hacen el mismo servicio con menos consumo de energía. Ahora, vamos a centralizarnos en los servicios y sistemas a cargo del municipio que ocupan energía. En México, según la estrategia de transición a combustibles más limpios, el 7% del consumo energético del país lo consumen los servicios públicos. Y esto básicamente es alumbrado público y bombeo de agua potable. Como tal, el alumbrado es un servicio que se busca proveer para, digamos, con una iluminación mínima necesaria para que en estos espacios públicos y vialidades se garantice la seguridad de peatones y vehículos como concepto, y esto lo establece el 115 constitucional, que le da la competencia a los municipios de prestar este servicio. La CONUE se ha identificado potenciales hasta del 74%, según la tecnología que está instalada, pero vamos, hay un potencial mayor en el alumbrado público, y bueno, obviamente todas las modificaciones que sufra el alumbrado deberán apegarse a las normas oficiales mexicanas, que hoy en día la CONUE, digamos, tiene un espectro claro sobre el cumplimiento de normas en estos sistemas de alumbrado público. Bueno, la CONUE tiene el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en el alumbrado público, que busca impulsar la eficiencia a través del cambio de luminarios. Estos municipios que participan en el programa tienen la posibilidad de acceder a recursos no recuperables del Fondo para la Transición Energética, Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y digamos, esto permite que los municipios que hagan estos cambios tengan un incentivo. Hay un grupo de trabajo donde se alberga la propia Secretaría de Energía, la Comisión Federal, Banobras, la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, Canacintra, los colegios de ingenieros, el FIDE, el Instituto de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, y que esto le da, digamos, un sistema de gobernanza al proyecto y continuidad de las acciones. Ahora, la CONUE ha brindado apoyo técnico a más de 1000 municipios en 29 estados. De estos,
La CONUE ha emitido, digamos, se han recibido la solicitud de participación de casi 421 municipios y se han emitido más de 200 opiniones técnicas a proyectos. Y esto nos ayuda a que, bueno, los proyectos que se han incentivado son 33 y, bueno, ha sido por cerca de 132 millones de pesos de 180 que otorgó el Fondo de Transición a este proyecto. Las inversiones de los municipios ya son casi de 2.000 millones de pesos. Estos proyectos se han hecho bajo diferentes arreglos financieros de contratación, arrendamiento, prestación de servicios, concesiones y, bueno, la tradicional compra directa. Y se han cambiado casi 400.000 luminarios por tecnología más eficiente, beneficiando a cerca de 8.3 millones de habitantes, que representa el 7.4% de la población nacional. Y los ahorros de energía han alcanzado ahorros de 161 millones de kilowatt horas anuales, que esto se representa en casi 115 millones de pesos para las finanzas municipales, por lo que es una de las acciones que mayor impacto tiene. El bombeo de agua, como tal, como lo decíamos, hay digamos, es un servicio que prestan los municipios. El costo de la energía en los organismos de agua potable representa entre el 20 y 40% de total de la operación, y las medidas de eficiencia son altamente rentables. Entre 1 y 4 años se está retornando la inversión en estas medidas de eficiencia, generan cerca del 15 al 40% de ahorro. La CONUE, ¿qué tiene en este tema? Bueno, es básicamente asesoría técnica para el desarrollo de la identificación de las medidas. Hay digamos, dos instrumentos que la CONUE puede ofrecer a los municipios, que es una herramienta electrónica para evaluar los potenciales de ahorro de energía en 3 áreas principales, que es, digamos, de la evaluación electromecánica de los equipos, el factor de potencia y la factibilidad del uso de variadores de velocidad, y una guía para realizar diagnósticos hecha con apoyo de la cooperación alemana. El tema de edificios. Es algo que, vamos, como lo comentaba al principio, cualquier acción de mejora en el servicio va a mejorar la operación y el mantenimiento. Una mala operación del sistema, digamos, una mala operación del edificio podría eliminar las eficiencias ganadas por el diseño y propiamente por los equipos eficientes que tenga este edificio. Por lo tanto, es importante que se considere la operación y mantenimiento de los edificios. Además, existen acciones que se realizan dentro de los habitantes y las empresas y la propia actividad económica que se genera en el territorio del municipio, y donde se ha identificado que los edificios tienen un importante consumo de energía, casi, vamos, comparándose en importancia con el transporte. Por eso mucho énfasis en el tema de los edificios. En México, como ustedes saben, digamos, predomina un clima cálido, por lo que se refleja en un importante uso del aire acondicionado. Para ello, voy a dividir aquí el tema muy claro en dos. Una cosa son los edificios del municipio, donde se pueden hacer mejoras, y eso va a reducir la presión de la facturación eléctrica, pero a su vez, también, digamos, todo lo que ocurre en los edificios dentro del territorio es donde el municipio puede hacer un gran trabajo a través de los reglamentos de construcción, o sea, regular la edificación en su territorio, en su jurisdicción, podría tener beneficios importantísimos. Por eso aquí hacemos gran énfasis en el tema del clima cálido. México, digamos, toda la longitud de costa que tiene el país y estos centros urbanos turísticos tienen un impacto muy importante en la actividad económica, pero están ubicados en climas de clima cálido. Entonces, sus necesidades energéticas para tener un confort térmico dentro de estas edificaciones hacen que, vamos, el uso del aire acondicionado se ocupe. Aunque hay equipos muy eficientes ya regulados, sí se necesita hacer un gran trabajo en este sentido. Y también, obviamente, si estas ciudades tienen crecimientos urbanos muy, muy acelerados, pues obviamente el crecimiento de la vivienda también se multiplica. Y bueno, obviamente todo esto está asociado a almacenes, oficinas, escuelas, hospitales, propiamente hoteles, bancos y restaurantes. Entonces, aquí el municipio, digamos, entra a través del reglamento de construcción como un instrumento clave que tiene para regular las edificaciones con criterios de eficiencia energética.
Más adelante, digamos, lo hablaremos con mucho más detalle. Ahora, esta gráfica habla de que, digamos, no hay una tarifa especial como en el alumbrado y bombeo para los edificios. Está clasificado los edificios comerciales a través de los usuarios que se denominan como mediana industria. Y, digamos, con una base de datos de la CFE, el director general de la CONUE generó esta gráfica donde se muestra que desde el 88 hasta el 2012 se ha incrementado hasta el 37% el consumo digamos, de 1988, que más o menos el consumo estaba en un 27%, al 2012 ha incrementado al 37%. Quiere decir que ha aumentado notablemente el consumo de energía en edificios comerciales. Entonces, esto es, digamos, para que ustedes vean la importancia que tienen los edificios y por qué tanta énfasis le hacemos en común a este tema. Ahora, también, obviamente, al crecer los edificios, la fracción del uso de electricidad para el confort térmico ha aumentado, y esto básicamente en el sector doméstico. Igual, de datos de la CFE, el ingeniero de Buen creó esta gráfica que habla que de 1998 al 2010 ha crecido del 22 al 33% la fracción de uso de energía eléctrica en el sector residencial. Entonces, esto ocurre por el uso de la edificación y esta multiplicación que se ha dejado venir. Ahora, también eso se ve reflejado, este uso del aire acondicionado se conoce que tiene un impacto en la demanda del sistema eléctrico nacional. Esta es una gráfica de un año donde se ve, digamos, cuáles son los meses con mayor consumo de energía. Obviamente son la temporada de mayor calor en el año, y esto se piensa que el aire acondicionado tiene, digamos, tiene una acción clave en la demanda del sistema eléctrico nacional. Esta es simplemente una gráfica a través de CENACE, del Centro Nacional de Control de Energía, vamos, el consumo de energía eléctrica, donde ocurre, digamos, cerca de las 15 horas es cuando el consumo de energía se alcanza, digamos, una demanda más alta, y es para reflejar un poco este consumo en los edificios. Ahora, la clave que la CONUE apuesta es por los elementos del envolvente en las edificaciones. ¿Y qué son las envolventes? Son las paredes, las ventanas y todas las características térmicas que tienen las edificaciones, es decir, vamos, los vidrios que tengan un aislamiento térmico importante y limite la ganancia de calor. Y sirven para eso, para regular la ganancia solares de acuerdo a las necesidades térmicas y de iluminación que se tiene, regula la conducción térmica de o hacia el interior de un edificio, y bueno, entonces, digamos, en ese sentido, la envolvente de los edificios es clave. ¿Hay camino recorrido en México? Sí, hay varias normas oficiales mexicanas y unas normas mexicanas que tanto de los elementos propios del aislamiento térmico del material como propiamente del sistema. Y bueno, son estas tres normas que aplican a las edificaciones, digamos, la norma 07, de eficiencia energética en sistemas de alumbrado de edificios no residenciales, digamos, todo lo que es interiores para edificios comerciales, la NOM 8, que es para edificaciones envolventes, para edificios no residenciales, y la NOM 020 para edificios residenciales. La aplicación de estas normas es importante a través de los reglamentos de construcción, digamos, porque el municipio regula este mercado, y bueno, son normas de sistemas que hay que cumplirlas a través de una unidad de verificación. Ahora, el transporte es otro tema muy importante, donde las sociedades urbanas se caracterizan por tener una gran movilidad, o sea, tanto de población como de productos y servicios que requieren cotidianamente. Y esto, pues obviamente ha crecido el uso del consumo, digamos, el consumo de energía eléctrica de combustibles fósiles. El sector transporte ha sido las principales fuentes de crecimiento de la demanda de petróleo en los últimos 25 años, pero también actualmente hay tecnología que podría tener estos rendimientos. Entonces, digamos, en ese sentido, se estima que si la tecnología actualmente en el mercado se introdujera, todo el transporte nuevo de pasajeros podría contribuir a reducir el consumo de combustible en cerca de 30% para el 2030. Entonces,
esto es tan importante, digamos, es un tema muy, muy trascendental, el tema de transporte, y para aquellas administraciones que tienen a cargo los servicios de transporte público, puede haber medidas que puedan ayudar a disminuir el crecimiento del consumo de energía en este sector. Por ejemplo, una de las que proponemos aquí es el control de emisiones. Eh, Igual, esta preocupación por el impacto ambiental ha buscado que se mejoren, digamos, los rendimientos energéticos de los vehículos. Entonces, esta combinación de tecnologías existentes puede permitir que se cumplan límites de emisiones más estrictos y eso ayude, digamos, a que se mejore el rendimiento de los vehículos y las emisiones de gases de efecto invernadero. También los combustibles alternativos, pues digamos, hay una gran, en el mercado, hay una gran oferta de prototipos y modelos de producción, de repente un poco limitados, que operan, por ejemplo, con gas natural, gas LP o propiamente etanol, metanol, hidrógeno y propiamente electricidad. Ya se ve una tendencia, digamos, de estos centros de carga en centros comerciales para autos eléctricos. También existen los vehículos híbridos que aprovechan las ventajas de los motores eléctricos y bueno, con los de combustión interna, y esto, digamos, sí se ha visto los autos híbridos un crecimiento importante con la liberación de los precios de combustibles por las ventajas que esto conlleva. Ahora, estos combustibles están un poco limitados por la disponibilidad de los mismos. Necesitamos, por ejemplo, la infraestructura de la distribución del gas natural, propiamente de los precios del combustible, pero digamos es una tendencia que se viene acercando poco a poco. Después, como tal, el transporte público, digamos, la autoridad, los municipios pueden promover y facilitar la circulación de vehículos de transporte público en carriles únicos, ¿no? Y digo, estos modelos como los que se ven en la ilustración de tránsito rápido ayudan, digamos, a que el transporte sea mucho más eficiente. Ya, digamos, en términos generales, también la promoción de medios alternativos de autotransporte individual es una variedad que puede ayudar, la posibilidad de caminar a distancias relativamente cortas y el uso de bicicleta, que ha sido una tendencia que en los últimos años hemos visto muy presente. Y bueno, programas de capacitación para operadores vehiculares y flotas dentro de los municipios es algo que tiene mucho valor. La CONUE aquí ha ayudado a muchos gobiernos estatales en estas capacitaciones para operadores de flotas vehiculares propiamente. Ahora, voy a hacer un gran paréntesis para hablar sobre la normalización y es algo que la CONUE, como todos muchos saben, es uno de sus puntos principales, digamos, su columna vertebral. Y la normalización como tal, la estandarización, pues son las reglas consensadas y aceptadas donde se documentan y se establecen sistemas de evaluación de la conformidad. ¿Y para qué sirven? Para dar certidumbre técnica, certidumbre a, digamos, en el medio que estén, garantizar calidad, desempeño y seguridad de equipos y sistemas. Y bueno, en México hay mucho camino recorrido, entonces, vamos, pero sí hay un desconocimiento social de su importancia. Por eso me permití incluir en esta presentación este tema. Hay tres principios básicos: procurar una armonización con la normalización internacional, asegurar beneficios económicos y ambientales y promover la participación activa de los sectores involucrados. ¿Qué es una norma oficial? Es una regulación técnica obligatoria y son establecidas, son emitidas por dependencias que tienen esta competencia. ¿Cómo se cumplen? A través de la evaluación de la conformidad. Hay personas acreditadas y aprobadas por las dependencias competentes, como lo son organismos de certificación, que estos están ligados directamente a productos y unidades de verificación ligadas directamente a sistemas o instalaciones. Entonces, la importancia del proceso de normalización. Entonces, es una etiqueta básicamente de bombas de agua y de refrigeradores que ustedes lo pueden ver en los centros comerciales, en los productos que cumplen con la eficiencia energética. Actualmente en México, la CONUE es la encargada de emitir las normas oficiales de eficiencia energética. Hay 30 normas en vigor, hay 69 laboratorios acreditados, 8 organismos de certificación y más de 201 unidades de verificación. Hay en distintos sectores: doméstico, industria, inmuebles y agrícola.
Hay 16 normas para el sector vivienda, y esto repercute en el consumo de energía eléctrica de la vivienda directamente. Por ejemplo, en México el 60% del consumo de los refrigeradores ha disminuido en 10 años, eh, por lo cual ha tenido gran impacto, digamos, el aparato que está encendido a todas horas del día en una vivienda, ¿no? Después esto refleja la evolución del consumo, aquí dividida por clima temprano. Esta también fue una gráfica elaborada eh, por el ingeniero de Buen. Está en el cuaderno número 1 de la CONUA sobre el análisis de la evolución del consumo en eh, el sector residencial, y se puede ver que a partir del 98, entre el 98 y el 2001, empieza un decremento del consumo de energía en la vivienda, y esto pues muy directamente relacionado con las normas. Ahora, las energías renovables y los municipios, es algo que los municipios tienen mucho en puerta, y esto es uno de los puntos relacionados con la reforma eléctrica. Hoy en día, digamos, es un conjunto de aspectos han coincidido para que hoy en los municipios estén plenamente involucrados en proyectos de generación. Y aquí, digamos, dejamos una serie de recomendaciones sobre los municipios tienen que estar más implicados en el desarrollo de estos proyectos, porque como lo mencionamos, las energías renovables están en lo local, entonces en muchos de los casos van a caer en sus competencias. También han disminuido un precio importante la tecnología, y eso los hace muy rentables e interesantes para los municipios. El alto costo de la energía en México puede ser algo que haga mucho más rentable estos proyectos. Lo que mencionaba del mercado eléctrico los hace, digamos, como actores principales. Hay nuevas oportunidades en el sector, y la electrificación rural se vuelve algo interesante para las energías renovables, porque es una alternativa más para las economías. Digamos, económicamente es más rentable que llevar la extensión de la red eléctrica ya. Va a haber existencia y presencia de desarrollos de proyectos a lo local, y las obligaciones legales y normativas que le corresponden a los municipios. Entonces, es algo que tienen que entender muy bien, y nosotros hacemos mucho énfasis en la capacidad operativa, legal y técnica de los funcionarios. Y bueno, ya estamos por terminar, pero quisiéramos dar un resumen sobre qué es lo que los municipios deben de empezar a hacer. Y esta es, digamos, la política pública que tiene que dirigir el municipio, y a su vez también proveer servicios, y van muy relacionadas. Entonces, eh, digamos, una de las medidas que los gobiernos tienen que hacer es, pues, eliminar barreras y dirigir esta política en materia de energía. Y el primer rubro que planteamos aquí es el gasto público y el gasto asociado a infraestructura que se requiere, ¿no? Se requiere infraestructura en el transporte. Hay que buscar favorecer el transporte público. En temas de agua hay que invertir en plantas de tratamiento, reducir fugas, buscar sistemas de ahorro en las instalaciones propiamente de los usuarios, más que digamos, un tema de infraestructura de agua, sino tener una red que cumpla, digamos, con lo establecido en las normas, y que se busque evitar este tema de fugas y todo lo relacionado. Los residuos, pues invertir en los sistemas de separación de residuos y aprovechar el biogás de los rellenos sanitarios para la ampliación de tiraderos de basura. Pues los sistemas de aprovechamiento de energías renovables están presentes, digamos, es algo que los municipios van a poder asociarse a estos sistemas de generación de electricidad con energías renovables, y la apertura del mercado eléctrico. El alumbrado público, actualmente existen sistemas de administración y control con dispositivos conectados, sensores, que a través de navegadores web o red móvil van a permitir medir, controlar el alumbrado, sus consumos y otras características, como medir la calidad del aire. Digamos, se vuelven multifuncionales los postes de alumbrado público, y las lámparas conectadas al Internet. Esto lo lleva al Internet de las cosas, convirtiéndose en parte de ello, ¿no? Las compras del gobierno, muy interesante, digamos, la CONUE tiene unos lineamientos de eficiencia energética para administración pública federal, pues, digamos, para cualquier instalación que vaya a rentarse o producto que se vaya a adquirir cumpla con criterios de eficiencia, y los municipios pueden adoptar estos lineamientos. Por ejemplo, no sé, comprar equipos más eficientes, determinados por vida útil y no por un costo de compra. Podrían comprar energía eléctrica a otros suministradores y propiamente operados por energías renovables.
digo, los municipios se vuelven claves en el tema de compras y también, por ejemplo, en el tema de comprar papel reciclado para oficinas, no beber agua embotellada, sino suministrada a fuentes locales, eso podría ayudar. También el tema de contratar personal, vamos, capacitado y preparado en aspectos de diseño e implementación de medidas de mitigación, puede ayudar y también invertir en programas de capacitación. Esto, por ejemplo, conocer este órgano de la Secretaría de Educación Pública tiene estándares de competencia que podrían los funcionarios municipales tomar para generar este fortalecimiento de capacidades. También la CONUE el año pasado impartió un diplomado con la Universidad del Estado de México que, digamos, son iniciativas que apoyan la capacitación de personal. Después, el tema de la regulación, bueno, la regulación los municipios la tienen a través del reglamento de construcción. Como lo mencioné en el apartado de edificios, es importantísimo que los municipios puedan regular toda la edificación que se construye dentro de su territorio, donde se incluyan características envolventes, equipos, sistemas eficientes, asociados a iluminación, aire acondicionado, manejo de agua y residuos. Y este es un tema donde los municipios pueden trabajar. México, digamos, tiene experiencias recientemente el CONUE ha apoyado a Mexicali y a Tabasco en la modificación de su reglamento de construcción, y eso conlleva también a un tema de planeación de uso de suelo, infraestructura del transporte, que bueno, lo que busca es resaltar la eficiencia en la operación de vehículos y una creciente contaminación, y eso también se puede hacer a través de una planeación y de infraestructura. Los propios estándares de emisiones y los rendimientos de los combustibles pueden ayudar a esto, ¿no? Entonces, digamos, los municipios tienen esa importante capacidad de regular dentro de su jurisdicción con muchos criterios de eficiencia y mitigación al cambio climático. Los impuestos, también puede establecer impuestos, digamos, a venta o propiedad de productos para que permita romper estas barreras que se tienen. Por ejemplo, un impuesto local sobre equipos, castigar un poco el consumo excesivo de transporte, digamos, de transportes ineficientes, o tener un impuesto sobre vehículos de gran tamaño o propiamente de muy bajo rendimiento. Esto podría, vamos, quitarle el incentivo a la adquisición y al uso de estos equipos de vehículos ineficientes. Y también, digamos, la otra cara son los incentivos que genera el municipio, subsidios directos a medidas como igual propiamente la de los vehículos, inmuebles, que se adquieran dentro del municipio, que cuenten con eficiencia energética o propiamente una actividad económica que ayude a reducir impuestos locales de bajas emisiones o lo relacionado al diseño, implementación de equipos que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, esta es una tarea que los municipios pueden hacer y la gestión de la administración municipal, digamos, es algo prioritario. Yo creo que no hay un funcionario público municipal que no entienda todo lo que se debe de hacer de gestión en la administración. Es la capacidad que va a permitir generar sinergias y ampliar los alcances de las medidas que tomen los municipios. Y una de las recomendaciones que damos es, bueno, pues los sistemas de gestión de la energía, que damos, es una obligación que el sector público incluya este sistema de gestión en el consumo de sus instalaciones y aprovechar todas las oportunidades que demuestran rentabilidad a través de sustitución de equipos o hasta pueden llegar propiamente a remodelaciones propias de las instalaciones, ¿no? La educación y la capacitación, bueno, es algo que tiene efectos muy positivos en el personal del municipio, como lo reiteraba, la CONUE tiene, vamos, el año pasado lanzó un diplomado y próximamente se está haciendo con apoyo de la Secretaría de Energía, abrir nuevamente este diplomado con la finalidad de que, vamos, de que se fortalezca la capacidad de la educación. Otro de los puntos es la comunicación y todas las acciones que el municipio haga en materia de eficiencia energética, de aprovechamiento de energías renovables, tienen que ser informadas, difundirlas, y esto hace que la gente tome conciencia de lo que está haciendo su administración municipal, y yo creo que lo más importante es que el municipio tome liderazgo en este sentido, ¿no? Entonces, está directamente asociado a comunicar estas acciones. Bueno, estudios, los que se tengan que hacer, digamos, para ponderar impactos sociales, económicos, técnicos, de las medidas que se vayan a hacer. La CONUE en ese sentido apoya en los rubros antes mencionados, transporte, edificios, alumbrado, bombeo, poder apoyar
a realizar algunos estudios de medidas y tener presente en los municipios la cooperación internacional y la cooperación técnica. La CONUE, digamos, tiene mucho apoyo a la cooperación y esto permite que las cooperaciones apoyen en la realización de los estudios y proyectos demostrativos que se pretendan llevar a cabo en los municipios. Y digamos, ya para finalizar, simplemente quiero dejar aquí esto reflejado, ha sido algo que hemos estado trabajando en los últimos meses, y es este concepto llamado del Internet de las Cosas. Y básicamente se refiere al Internet de las Cosas a todos los equipos que estén conectados a Internet, y no estoy hablando de las iPads, ni de los celulares, ni de las computadoras, sino todo lo demás que se pueda conectar como vehículos, las lavadoras, los refrigeradores, el aire acondicionado, que nos permitan tener un control, digamos, de los equipos que están conectados al Internet y, bueno, obviamente con todos sus aspectos relacionados. Se estima que para el 2020 va a haber más de 50.000 millones de dispositivos conectados al Internet y eso, vamos, es un tema que nos impacta porque vamos a poder controlar desde nuestra oficina el aire acondicionado de casa, por ejemplo. Ahora, ¿para qué sirve? Para todo esto que decía, para detectar, avisar, ajustar y controlar a la distancia la cantidad de dispositivos. Y bueno, tienen, digamos, del Internet de las Cosas está relacionado con transformar las ciudades enteras a través de sensores combinados con nuestros teléfonos, vamos, que va a permitir las redes de energía sean más eficientes y cruzarán ciudades, hogares, reducirán, por ejemplo, el tema de la congestión y mejorarán, digamos, el consumo de energía en sus propios edificios, multiusos, etcétera. Y bueno, si hay camino recorrido en México, pues es algo que estamos inmersos, ¿no? Digamos, donde llegamos, todo el mundo está conectado de Internet. Ahora, esto está asociado al concepto de ciudades inteligentes, ¿no? Y propiamente, ¿qué es una ciudad inteligente? Pues es una ciudad innovadora que aprovecha la tecnología y la información para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, eficientar operaciones y brindar mejores servicios. Eh, Se cree que la ciudad puede responderle mejor a sus habitantes y al medio ambiente, volviéndose teniendo un ecosistema más eficiente, sustentable y habitable. Y es algo que muchos municipios ya empiezan a entender esto y a caminar sobre esto. Y digamos, la pregunta aquí un poco es cuál es el papel del gobierno, digamos, en este proceso de desarrollos de la ciudad inteligente, no como tal en la provisión de los servicios, sino que como tal, ¿qué necesitamos hacer? Y es ir manteniendo el equilibrio, implementando estas estrategias paso a paso y crear condiciones necesarias para que estos ecosistemas de innovación puedan crearse. Entonces, sí es importante aquí que las ciudades lo vayan tomando con mucha seguridad cada paso que den para ir transformándose en este proceso. Van a haber cambios, digamos, este concepto de ciudades inteligentes asociado con el Internet de las Cosas va a darnos formas para mejorar la vida de nosotros en las ciudades. Y esto es a través de estos 4 puntos: redes eléctricas más inteligentes, el propio Internet de las Cosas podría conducir una red eléctrica distribuida, el hogar inteligente, y esto hablaba de lo que yo decía, podemos controlar desde nuestro celular digamos, la temperatura del aire acondicionado en casa, y esto, vamos, podría generar importantes ahorros. La movilidad, digamos, todas estas congestiones viales que se sufren, a través de este concepto se podría mejorar este concepto. Y los edificios, se habla de que van a ser compartidas oficinas, es decir, vamos a llegar de 8 a 6 a un edificio a trabajar sobre alguna actividad y posterior de las 6 de la tarde se puede volver un espacio de eventos sociales, etcétera. Entonces, digamos, estos edificios compartidos y reutilizados. Y bueno, esta es una gráfica, bueno, una figura que encontramos en un documento del IEC, que, vamos, lo que comentaba, ir paso a paso, digamos, para llegar a ser más inteligente en las ciudades, y va desde un concepto de que primero hay que tener medidos ciertos servicios, tener que esté conectado, haya conexión, que esté administrada y gestionada, integrada, y va a llegar a ser inteligente. Entonces, van a facilitar, digamos, la tecnología, redes de sensores, comunicación de bajo costo y el software como un servicio, que aquí lo plasma este documento sobre Smart Cities. Entonces,
En términos generales, es algo que queríamos compartir con ustedes, hacia dónde se empiezan a mover estos conceptos y vamos a tener algo, van a estar directamente relacionado con los municipios. Como último comentario, esta presentación estuvo basada en notas que se hicieron propiamente para el Diplomado de Aprovechamiento Sustentable de Energía en Municipios del 2016. Entonces, elaboradas por el director general, Don de Buen, y bueno, estoy abierto a preguntas que hagan los aquí presentes. Muchas gracias y estoy a la orden. Agradezco la presentación al ingeniero Ledesma e invito a la audiencia a enviar sus preguntas y comentarios a través de la plataforma. En este sentido, Emilio Manzanares nos pregunta que si es lo mismo los usuarios calificados a los grandes consumidores, ingeniero. Sí, bueno, mire, Eduardo, como tal, un usuario calificado tiene que tener 1 mega de demanda y esto va a llegar hasta los 5 megas. Entonces, la diferencia es que tienes que estar registrado ante la CRE. Sobre los grandes usuarios hay que revisar bien el concepto, pero ahorita lo que sí te puedo, digamos, contestar claro, y si me lo permite solamente déjame revisar bien este concepto de grandes usuarios, pero para usuario calificado, si la demanda la tienes entre 1 mega a 5, vas a poder suministrarte con suministradores calificados, y a partir de 5 megas vas a entrar al mercado eléctrico mayorista. Si me permites, si nos compartes tu correo, solamente déjame hacerte la aclaración sobre estos grandes usuarios. Yo entendería que sí son dos grandes rubros, pero si me lo permites, te lo podré aclarar a través del correo electrónico. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de Carlos Ávila y nos dice que cómo un ciudadano puede gestionar que la CONUE implemente un proyecto en materia de energía limpia. Bueno, como tal, la CONUE no tiene competencia en energías limpias. La CONUE tiene competencias en lo que es el aprovechamiento sustentable de la energía y la eficiencia energética, que incluye la misma. Eh, y bueno, también debemos recordar la autonomía que tienen los municipios o las administraciones de las ciudades. Entonces, la CONUE puede promover, digamos, en foros que los municipios participen, pero, digamos, sí tenemos que recibir una solicitud de los municipios para desarrollar estos proyectos y vincularlos, digamos, con las dependencias correspondientes. Pero si, digamos, nosotros no podemos entrar a los municipios exigiéndoles que hagan este tipo de proyectos porque su propia jurisdicción, digo, nuestras competencias no nos los permiten, pero podríamos, a través de estos foros o talleres que hacemos, promover que el municipio pueda desarrollar un proyecto de esta naturaleza. Gracias, ingeniero. Iván Ramos nos consulta que sin alumbrado público, algunos municipios están concesionando el servicio. ¿Cómo esto beneficia a un municipio? ¿Cómo contratar una empresa privada que tiene que tener ganancias? ¿Y cómo puede mejorar la economía de un municipio si tiene que pagarle a la empresa privada? Sí, es algo que me siento enteramente comprometido porque he visto, dentro del proyecto nacional, he visto pasar muchos municipios que han hecho este tipo de arreglos y lo mencionaba propiamente en la presentación. Como tal, la prestación del servicio, arrendamiento o concesión, siempre va a haber una contraprestación del municipio. Y eso, digamos, ahí es donde el municipio, esta contraprestación está asociada pues, al suministro propio del alumbrado con temas de eficiencia energética. Yo tengo mis opiniones, digamos, ya muy a título personal, que se puede mejorar estos tipos de contratos, pero digamos, nosotros no nos metemos en revisar los arreglos que hagan los municipios, simplemente lo que buscamos es que garantice el sistema alumbrado más eficiente con el cumplimiento de las normas aplicables, eh, pero sí es un tema muy interesante. Por ejemplo, hay una nota de esta calificadora Fitch donde recomienda a los municipios no hacer contratos a más de 7 años. ¿Por qué? Porque hay un riesgo asociado a la tecnología. Hoy en día nosotros, ¿cuánto tiempo cambiamos nuestros celulares? No creo que duren 4 años en promedio la gente en tener un celular del mismo tipo. Entonces, igual pasa en los luminarios. Un luminario eficiente en el 2012 hoy ya es ineficiente en la actualidad.
Eh, vamos, sí hay que trabajar sobre ese tema. Pienso que, digamos, desde el punto de vista de eficiencia, hay que mejorar esos contratos, por ejemplo, en temas de desempeño, que esté asociado a un desempeño de un alumbrado público. Pero sí, digamos, es algo que viene una tendencia y bueno, hay que estar enteramente vigilando cómo se hacen estos procesos. Pero bueno, ahora con la ley de disciplina financiera, estos procesos van a tener que ser competitivos y licitados. Entonces, es un tema que nos llevaría mucho tiempo discutir, pero con todo gusto podríamos seguir conversando de ello. Gracias, ingeniero. Daniel Castillo consulta que si la CONUE tiene alguna base de datos con la carga instalada por municipio. De ser así, ¿la puede compartir con particulares? Eh, Mira, nosotros como tal no tenemos esa base de datos. Esa base de datos seguramente la tiene la Comisión Federal de Electricidad porque ellos son los que eh, pues tienen los consumos de energía y por ende la facturación eléctrica de los alumbrados. La CONUE simplemente tiene una base de datos, creo que no mayor a 200 municipios, y han sido los municipios que han evaluado, se han evaluado técnicamente, y está pública, creo que está en la red de transparencia, ahí podrías tú ver, digamos, pero ahí lo único que se refleja son los ahorros de energía por la propuesta de sustitución que hacen, no como tal la demanda del alumbrado. Gracias, ingeniero. Martín Vizcarra nos comenta que en Poza Rica, Veracruz, actualmente se pretende concesionar el alumbrado público mediante APPs y están haciendo una asignación directa con un dictamen técnico elaborado por una compañía relacionada con la compañía que se le pretende dar la concesión. Como ciudadanos no están de acuerdo con la opacidad del proyecto. ¿Cómo puede la CONUE apoyarlos a que se transparente el proceso? Bueno, mira, actualmente la CONUE, a través de un artículo del registro de financiamientos de la Secretaría de Hacienda, participa en la evaluación de estos proyectos. Entonces, el municipio va a tener en algún momento de este proceso que comentas, que digamos, en mi particular, no desconozco, digamos, todo el proceso que se lleve al interior, digamos, un proceso de compra, pero va a tener que llegar a registrar ese financiamiento, sea APP, o sea financiamiento directo, sea concesión, lo que sea, va a tener que um, registrarlo. Ahí es a donde la CONUE interviene, en la revisión técnica del proyecto. Entonces, como tal, la CONUE pues, no se puede meter en un proceso de compra siempre y cuando se nos lo solicitaran, pero vamos, hasta la fecha no nos los han solicitado. Y digo, la intervención de la CONUE sería técnicamente y exclusivamente, digamos, cuando llega la Secretaría de Hacienda Federal, ahí podríamos intervenir. Hasta antes, salvo que nos los pidan, podríamos intervenir. Y gracias, digamos, por el dato, porque, digamos, nos sirve para conocer cuáles son los proyectos que se están realizando. Gracias, ingeniero. Enrique Pérez nos pregunta que si sigue siendo requisito para los proyectos de cambio de luminarias que la administración de los municipios tengan 3 años de gobierno por delante. Nunca ha sido requisito. Realmente hay municipios que han ingresado documentos al proyecto nacional en el último año de la administración y los han ejecutado en ese mismo año. Y por ejemplo, los incentivos los recibe el alcalde siguiente, pero nunca ha sido un requisito tener ese periodo. Obviamente es algo recomendable cuando se haga un proyecto de eficiencia en general. eh, y yo creo que para cualquier otro rubro que el municipio quiera, sea al principio, ¿no? Al principio de la administración, para que les permita, digamos, tener esa planeación completa y ejecución como tal. También Enrique Pérez pregunta que por qué se ven tantas luminarias LEDs que no sirven en el alumbrado público. Pues mira, como tal, digo, no tenemos elementos en CONUE porque nosotros no nos encargamos propiamente de supervisar y propiamente de instalar alumbrados públicos, pero pueden estar asociados, digo, en un supuesto, vemos, en la actualidad no hay un equipo que se instale que no cumpla la NOM 031, entonces en ese sentido eh, podríamos garantizar cierta calidad del producto y la propia norma, los luminarios que cumplen tienen una garantía de 5 años por haber cumplido la norma directamente con su proveedor, pero puede estar asociado a la propia red eléctrica, digamos, a estas variaciones que sufre la red o a una mala instalación, pero digamos, eso sí sale un poco de la competencia de la CONUE, estos temas, pero sí,
Es importante señalarlo. Yo creo que valdría mucho la pena que se reporten con sus municipios directamente las fallas de estos sistemas y propiamente con los proveedores para que haya un restablecimiento del servicio. Gracias, ingeniero. José Zavala nos pregunta que cómo se pueden acercar los municipios a la CONUE si están interesados en participar con empresas generadoras de energía alternas y en qué forma los apoyan. Bueno, la CONUE va a apoyarlos desde el punto de vista de eficiencia energética. Se pueden acercar con sus empresas que suministren energía, pero vamos, nosotros vamos a apoyarlos en materia de eficiencia para reducir la demanda de los servicios o instalaciones que tengan. Y bueno, las empresas eléctricas suministrarán como tal el servicio de energía, pero sí no olviden, digamos, este tema, que si les interesa ser usuario calificado, se deben de cumplir ciertas reglas técnicas como el tema del servicio medido y digamos, por ejemplo, para el alumbrado público, mientras no esté medido, no haya circuiterías, transformadores y medidores, va a ser por el momento un proceso más lento. Entonces, sí sugiero que, digamos, no se dejen engañar, eh, que ya los vamos a volver usuarios calificados para el alumbrado. Hay que revisar muy bien esos acuerdos y estar en sintonía porque es un proceso que apenas se está llevando en estos momentos, buscando alternativas para ver ese tema, ¿no? Gracias, ingeniero. Y bueno, la última pregunta, ¿qué normas de sistemas se deberían incluir en los reglamentos de construcción municipales? Mira, pues, son 4 normas. Las primeras dos, yo sugeriría, es la NOM 07 ENER de iluminación en interiores y la NOM 013 de iluminación en exteriores, en el alumbrado público. Eso es, digamos, en materia de iluminación. Y en materia de envolventes es la NOM 08, como lo comentaba en la presentación, esa es para edificios comerciales. Es una norma que limita la ganancia de calor y permite una reducción en el consumo de energía eléctrica por el aire acondicionado. Y la NOM 020, que es una norma para vivienda, digamos, con mismas características sobreenvolventes, pero destinada para vivienda. Y a título personal yo sugiero que sí, digamos, sea incluida en los reglamentos de construcción, porque es la manera que los municipios regulan el consumo de energía en las viviendas y es algo que impacta muchísimo al tema, a la economía familiar. Y digamos, esto en zonas de clima cálido, digo, se puede ver reflejado cuánto, digamos, en promedio una vivienda consume energía por aire acondicionado. Y es lo que ayuda en estas normas es a limitar que estos espacios se calienten y usemos el aire acondicionado de una manera muy poco eficiente. Vamos a usar el aire acondicionado para enfriar lugares sumamente calientes. Entonces, la aplicación de estas 4 normas, digo, está en la presentación, 3 de ellas, la de alumbrado no la mencioné, pero estas normas se podrían ser incluidas y la CONUE podría apoyar a los municipios en esta inclusión. Digo, realmente la inclusión es relativamente sencillo, es incluirlo dentro del reglamento y después lo vamos a exigir en la licencia de construcción que se emita, pero la aplicación y el fortalecimiento de la capacidad de cómo van a pedir, ya me imagino en la ventanilla del municipio, cuando llegue alguien que quiera construir vivienda, un edificio comercial, pues le dan ustedes, tienen ya, digamos, sus requisitos planteados sobre temas de estructura, temas eléctricos y ahora temas de eficiencia. Entonces, ¿cómo el municipio va a tener esa capacidad de recibir toda la documentación que soporte para emitir una licencia, incluyendo un informe técnico o un predictamen de las normas de eficiencia energética antes, previo a que se construya? Ya una vez construido el edificio, necesitaremos un dictamen técnico de cumplimiento de las normas. Entonces, ahí es una tarea que hemos hecho en Mexicali y en Villahermosa con apoyo de la cooperación internacional danesa, pero sí valdría la pena que muchos otros municipios lo empiecen a ver, lo empiecen a procesar y CONUE podría apoyarlos en ese proceso de adopción, ¿no? Gracias, ingeniero. Se nos acaba el tiempo y aún quedan preguntas sin responder. Sin embargo, las haremos llegar al ingeniero y te las compartiremos en los próximos días junto con el material del día de hoy. Nuevamente agradecemos su asistencia a este webinar. Les recomendamos estar al pendiente de nuestros próximos eventos y comunicaciones
a través del portal de estados y municipios y de la página web de la CONUE, de nuestros boletines o por medio de las cuentas de Twitter @cmunicipios1 y @calumbrado. Cualquier duda o comentario les agradecemos lo envíen al correo electrónico municipios@conue.gov.mx. Finalmente, para abandonar la sesión, en el panel de control haga clic en Archivo y seleccione Salir, Abandonar seminario. Gracias.